Ingeniero José Luis López Valle, quisiera pedirle que nos dirigiera unas palabras por el mes de la competitividad en Codecin. Buenas tardes a todos, me da mucho gusto estar aquí en Mazatlán y sobre todo con la culminación precisamente del mes de la competitividad. Codecin desde hace algunos años ha venido desarrollando este evento como una manera de fortalecer la Alianza por la Competitividad. Hace alrededor de 7 u 8 años, definió de manera conjunta, tanto empresarios como gobierno del Estado, de apuntalar al Estado y avanzar en la posición competitiva de Sinaloa. Y cada año, en el mes de noviembre, a finales del mes de noviembre, se desarrollaba un evento precisamente tocando los temas alusivos a la competitividad, tanto de los avances que pues estaba teniendo el Estado, así como los retos pues que tenemos y las oportunidades también en diferentes sectores, como el día de hoy se presenta en el tema turístico. Estos eventos tradicionalmente pues se hacían en Culiacán, y este año decidimos llevarlos pues a todas las zonas del Estado, empezando, y por ser el primer año también, pues por los municipios que son las sedes de los comités regionales de promoción económica. Y hoy pues terminamos aquí en Mazatlán, en la zona sur, con un tema muy importante, y también un tema que está muy alineado precisamente a los compromisos que se establecieron en la Alianza por la Competitividad, y es precisamente el de impulsar uno de nuestros pilares económicos, que es el turismo. Ya lo mencionaba ahorita el presidente y no voy a ahondar mucho en el tema, pero yo creo que en la parte de industria y reuniones hoy se le presenta a Sinaloa, de manera particular a Mazatlán, una oportunidad muy importante por el acierto que tuvo pues el gobernador del estado de apuntalar a Mazatlán y traerse para acá el tianguis turístico. Yo creo que realmente es una oportunidad muy importante, y podemos decir que pudiera ser el detonador precisamente de esta industria de reuniones que estamos en Codecin promoviendo, y queriendo también pues estructurar una planeación estratégica de largo plazo, que como mencionaba hace un momento Sergio Escutia, que no sea únicamente pues una llamarada de que ya vino el tianguis y todo muy bien. Yo creo que nos va a dejar un importante bagaje de conocimientos, de experiencias, definitivamente que va a haber pues retos que vamos a tener que pues eliminar, o que vamos a tener que vencer en el futuro, pero yo creo que pues va a ser prácticamente el examen o la prueba de fuego de Mazatlán, y tendremos pues que sumarnos en esa ola, y creo que pues puede haber un potencial muy grande para Sinaloa, y de manera particular para Mazatlán. Yo quiero pues finalizar con esto, agradecerles mucho su participación en estos eventos del mes de la competitividad, y decirles que pues en Codecin estamos a la orden. Somos una plataforma de colaboración pública-privada, y el hecho de que pues estén aquí varios empresarios, consultores, gente que le interesa el tema de turismo, para nosotros nos halaga mucho, puesto que cumplimos con nuestro objetivo de traer precisamente estos temas, que muchas veces son temas, en algunos casos, de política pública, o temas meramente empresariales, pues subirlos a un mismo plano donde podamos participar de manera conjunta diferentes visiones, y podamos ir avanzando pues a un mejor desarrollo de nuestro estado, y en el caso particular aquí de la zona sur, ¿no? Muchísimas gracias, bienvenidos Arik y Eduardo. Arik Staropolsky es director general de esta Consultores, una empresa que ha trabajado con Sectur Federal desde hace varios años, con estudios importantes en este segmento, y previamente se desempeñó durante cerca de 10 años como director de investigación y socio de la empresa Global Meetings en Tourism Specialist. En el sector público fungió como director general del Centro de Estudios Superiores en Turismo de la Secretaría de Turismo, y desde el Consejo de Promoción Turística de México ha ocupado diversos puestos referentes a investigación de mercados e inteligencia comercial. Es maestro en Ciencia Política por la Universidad de Londres. Arik se licenció en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, institución donde cursó además un diplomado en Investigación de Mercados. Arik ha sido consultor para la ONU
y para la CEPAL en temas de turismo y miembro del Comité Científico de la Red del Conocimiento de la Organización Mundial del Turismo. Pues muchas gracias, buenas tardes a todos, un gusto estar aquí y en verdad apreciamos mucho la invitación y la oportunidad para venir a platicar de estos temas que pues, nos apasionan y pues hemos ido acumulando algo de experiencia en estos años. La idea, en complemento a todo lo que acaba de presentar Eduardo, yo les voy a cuantificar de alguna manera muchas de las cosas que Eduardo les platicaba como tendencia, exclusivamente de lo que ha pasado en México en los últimos años. Les voy a presentar un estudio que se publicó el año pasado, que lo encargó el Consejo de Promoción Turística de México, justamente para poder dimensionar y cuantificar cuál es el valor de la industria de reuniones en el país y qué es lo que aporta no solamente a la economía, sino pues, a la sociedad en general. Un poco antes de empezar, quisiera platicarles que hasta antes del 2006 no había una metodología o una manera unificada en los diferentes países del mundo para poder medir o saber cuál era el valor de la industria de reuniones, cuáles eran los criterios. No había una definición, por ejemplo, que se pudiera utilizar en los diferentes países del mundo, en las diferentes economías y en los diferentes destinos, que todo el mundo entendiera y que todo el mundo aplicara de una manera similar. Entonces, en el 2006, la Organización Mundial del Turismo, MPI Reed Exhibitions, que es la empresa que organiza ferias y exposiciones más grande que hay en el mundo, y por último ICA, que es la International Congress and Congresses Association, se sentaron, definieron una metodología, tomaron definiciones y publicaron una metodología, ¿no? Esta metodología está dispuesta y disponible para todo aquel que lo quiera consultar. En el 2009 Canadá fue el primer país que implementa esta metodología, después viene Estados Unidos, México en el 2011 se convirtió en el tercer país en echarla a andar, y bueno, Eduardo ya nos presentaba los 8 países que hoy en día tienen esta metodología. México, Estados Unidos y Canadá ya tienen más de una medición. Estos son los resultados del último estudio que se hizo en México, como les digo, publicado el año pasado. Entonces, ¿cuáles fueron los objetivos de este estudio? Determinar la relevancia económica de la industria en México, identificar los principales indicadores de desempeño, así como los cambios en los últimos 5 años, y delinear el estado que guarda la industria de reuniones en México de acuerdo a las opiniones de los principales actores involucrados en la industria. ¿Qué es una reunión? Si no partimos de una definición, pues era imposible que pudiéramos no solamente comparar contra mediciones anteriores, sino compararnos contra otros países. Entonces, para efectos de este estudio, se retoma la metodología que les comentaba en un principio. Una reunión tiene que durar por lo menos 4 horas, tiene que reunir a por lo menos 10 personas, y para poder medir la relevancia económica, tiene que ser en una sede contratada. Estrictamente hablando, esto no sería una reunión, porque no va a durar más de 4 horas, salvo que nos inunden con preguntas y respuestas, pero a las 6 sale de regreso nuestro vuelo, entonces nos extendemos hasta donde lleguemos, ¿no? ¿Qué tipo de reuniones se incluyen? Por supuesto que convenciones de corporaciones o de empresas, congresos de asociaciones, la reunión nacional de otorrinos que se lleva a cabo en determinado destino, ferias o exposiciones comerciales, por ejemplo el tianguis turístico o la feria nacional de muebles, etcétera, o eventos de incentivo, que muchas veces se mezcla el concepto con una reunión corporativa en donde el comité directivo de Sony o de Ford o de alguna empresa transnacional se encierra durante 3 o 4 días. Por ejemplo, Los Cabos es muy famoso por recibir una buena cantidad de viajes de incentivo. ¿Qué se excluye de esta definición de reuniones? Eventos al consumidor, por ejemplo, Expo Tu Boda o algún evento masivo para personas, actividades sociales, fiestas de 15 años, fiestas de graduación, etcétera, actividades educativas formales, como por ejemplo las clases que da una universidad,
Sin embargo, si alguna universidad, la Facultad de Economía de tal y tal universidad, decide hacer un congreso en donde se presentan las últimas tendencias de la economía mundial, se traen a exponentes internacionales, eso sí cuenta como reunión. Eventos proselitistas o de campañas políticas no entran, pero nuevamente, si algún partido político se reúne en algún destino para elegir a sus líderes, para definir los lineamientos, actualizar su acta constitutiva, etcétera, etcétera, eso sí contaría. Lo mismo con temas religiosos, ceremonias religiosas semanales no cuentan, pero si se reúne alguna iglesia a elegir a sus líderes o a definir los lineamientos, sí cuentan. Actividades recreativas y de entretenimiento tampoco cuentan. Para hacer este estudio, ¿qué fue lo que hicimos? Una revisión de fuentes secundarias, aprendimos sobre qué hicieron otros países para poder desarrollar este tipo de estudios. Por cierto, les comento, quien quiera consultar esta presentación, con mucho gusto se las comparto al final. Ya Codecin tiene una copia, no sé si lo vayan a compartir para que no anden fotografiando y distrayéndose. Entrevistas a profundidad con actores clave de la industria que nos dieron sus opiniones, sus percepciones de qué era lo que estaba pasando, ahora sí que el pulso del mercado. Y por último, encuestas cuantitativas a ejecutivos de hoteles, de recintos, meeting planners mexicanos y PCOs, meeting planners extranjeros, organizadores de exposiciones y ferias, DMCs, OCBs, y dejo de decir acrónimos porque nos van a odiar, y participantes en reuniones, ¿no? Que son los que al final de cuentas gastan, van, consumen y se regresan. La verdad es de que la tasa de respuesta que hubo fue muy alta. En términos generales tuvimos 1.329 encuestas. Para cada una de las categorías teníamos un universo, tuvimos una muestra. La verdad es de que los porcentajes fueron bastante altos y eso nos permitió obtener información muy valiosa a nivel nacional. Aquí sí me gustaría acotar, toda la información que ustedes van a ver es lo que pasa en México como destino turístico, como país. Y bueno, utilizamos ahí un factor de ponderación por infraestructura disponible. Si alguien tiene alguna duda sobre cuestiones un poco más técnicas, con mucho gusto lo profundizamos. Entonces, bueno, la primera parte es, digamos, la parte cualitativa. ¿Qué era lo que estaba pasando a finales del 2015 en la industria de reuniones en México? Los propios actores reconocen que gracias a la estabilidad económica que había tenido México en los últimos años, propició que hayan llegado más reuniones al país y que las perspectivas eran buenas. Se reconoce un aumento de la competitividad del prestador de servicios turísticos y de reuniones en el país, y sobre todo esta mejoría en la competitividad es por la llegada de algunos actores internacionales. Empresas, por ejemplo, les mencionaba en un principio esta empresa Reed Exhibitions, que no solamente se instaló en México, sino compró a una empresa mexicana y está trayendo todas sus ferias internacionales a México y todo su know-how en beneficio del país, ¿no? La entrada de nuevos actores, tradicionalmente eran los meeting planners quienes hacían las reuniones, quienes servían como intermediarios entre la oferta y la demanda. Hoy en día están entrando actores no especializados en la industria de reuniones que, por un lado, están abaratando, digamos, la industria, pero por otro lado, pues, están haciendo más competitivos a los existentes, ¿no? Fortalezas de México para la recepción de reuniones, sobre todo internacionales. Por supuesto que la amabilidad y la actitud de servicio del mexicano, así como un tema de autenticidad y creatividad. Aquí la verdad es que no nos detenemos ante nada, alguien tiene un problema y se termina resolviendo. La facilidad que los gobiernos de México dieron para importación de materiales, infraestructura, el equipamiento público y privado y todas estas coyunturas que se empezaron a dar de cooperación, y facilitación en temas migratorios, las reducciones de las visas, la facilidad para importar equipo para las exposiciones sobre todo, y sobre todo una competitiva relación precio-calidad en el servicio. ¿Cuáles son las debilidades o los retos que se enfrentaban y que siguen siendo bastante vigentes hasta el día de hoy, ¿no?
esta percepción negativa de inseguridad y de cobertura mediática, afortunadamente en el tema de reuniones y en el tema turístico sigue siendo un tema de percepción. Hasta el día de hoy me parece que son muy pocas las afectaciones que han habido hacia el turismo. Una debilidad grave, que Eduardo le mencionaba brevemente, ¿no? Esta cuestión de que la oferta y la demanda siguen sin encontrarse, ¿no? El lenguaje que utilizamos para atraer al cliente, y sobre todo el cliente de reuniones, no es vender un destino turístico, no es vender turismo de placer, sino es otro tipo de mercadotecnia la que se tiene que usar y que no todos los actores la conocen, ¿no? Insuficiente infraestructura en tecnología y en telecomunicaciones, nuevamente el tema del Wi-Fi y la poca infraestructura que hay, ¿no? Es caro poder contratar una banda ancha para 2,000 o para 1,000 personas al mismo tiempo. Y esta percepción desde el extranjero de que la oferta muchas veces es poco sofisticada, se resuelven los problemas, pero es mucho a lo que nosotros queremos vender y no necesariamente lo que el mercado está pidiendo. ¿Qué pasó en el periodo 2011-2015? Los propios actores reconocen que las exposiciones industriales fueron las que más crecimiento hubo. Esto es una oportunidad, por ejemplo, para Mazatlán, ya que con la apertura de la carretera a Durango y que ahora cruza todo el país, muchas empresas están instalando aquí en el puerto y se está convirtiendo en un puerto mercantil relevante, ¿no? Y también se está convirtiendo en un mercado doméstico importante. Crecimiento moderado en las convenciones superiores a 500 personas de reuniones corporativas, así como un mayor número de ejercicios de planeación. El número de reuniones que más está aumentando son las pequeñas, ¿no? Y de hecho, eso se va a convertir en una tendencia, ya se convirtió en una tendencia mundial, ¿no? Cada vez van a haber más reuniones, cada vez más pequeñas y más locales. En congresos de asociaciones hubo un cierto tipo de estancamiento en donde se creció, pero se creció a un menor promedio que el resto de las reuniones. Esto provocado un poco porque aparecieron nuevos competidores, sobre todo países de América Latina, y por este tema de rotación que ahora las propias empresas o las propias asociaciones obligan a rotar las sedes entre diferentes continentes. Por último, el tema de los incentivos, que en México prácticamente no se conoce mucho, no se aplica mucho el tema de los incentivos. En el mercado internacional, México aumentó su participación en la captación de incentivos. ¿Qué va a pasar el próximo año? Esto que les decía, ¿no? De que van a haber un mayor número de reuniones con un menor número de participantes promedio, y se van a estar tratando más temas locales. Ya no va a haber la reunión mundial de algún tema, sino va a ser más acotado a lo que pasa en América Latina, lo que pasa en África, lo que pasa en Asia, o inclusive en Sudamérica, en el centro de África, etc. ¿Qué pasa con la oferta de espacios para reuniones? Es un atractivo, y la verdad es que es un activo importante el contar con tantos recintos que hay en el país. Se contabilizan dependiendo el día de la semana, porque se abren y se cierran desafortunadamente muy seguido, pero hay aquellos recintos con gran capacidad. Para algunos tipos de ferias industriales ya no son suficientes, pero también resultaría un poco ocioso construir recintos con unas capacidades mucho más grandes y se van a utilizar 1 o 2 veces al año. Existe una carencia de realización de estudios de factibilidad y de toma de decisiones con base a la mejor información disponible para la construcción de recintos. Términos generales, eficientes servicios de banquetes y alimentos, y se critica un poco de que los propios recintos no han podido comunicar a la sociedad los beneficios que provoca, ¿no? Que la construcción de un recinto, en qué se convierte para la sociedad, ¿no? Que muchas veces, por ejemplo, los hoteleros dicen, pues los recintos están para generar habitaciones noche. Pues es uno de los beneficios, pero existen muchos otros.
En cuanto a la infraestructura hotelera especializada, y ahora un poco más adelante vamos a ver el papel que juegan los hoteles en la recepción de las reuniones, en términos generales la oferta competitiva que tiene México es competitiva a nivel mundial. El mantenimiento en general es algo bueno, sin embargo no es consistente a lo largo de todo el país, y hay algunos destinos en donde en verdad les vendría bien una manita de gato a la oferta hotelera. Coordinación público-privada, no necesariamente se percibe una estrecha relación entre el gobierno y los actores, no existe una visión compartida, aunque vale la pena decir que en estos 2 años sí parece un ejercicio mucho más consciente de que uno entienda al otro y que se sienten a negociar para sacar las cosas adelante, ¿no? En cuanto a comercialización y entorno competitivo, no todos los destinos hablan el mismo idioma. En esta falta de poder determinar cuál es la vocación de un destino, siguen habiendo muchos destinos que piensan que lo tienen todo y por eso se paran en cualquier feria, se paran en cualquier evento a vender y a decir que pues, nosotros tenemos todo y entonces aquí estamos. Pero cuando llega el cliente se lleva una decepción muchas veces porque no es lo mismo vender un destino de turismo de placer que un destino de reuniones, ¿no? Y muchas veces se percibe esta competencia desleal entre propios destinos mexicanos en donde le tratas de robar el cliente, le tratas de robar el evento al destino de enfrente, ¿no? En cuanto a profesionalización y capacitación, la verdad es que hay pocos programas educativos que se enfocan directamente a la formación de profesionales de reuniones. Muchos de los conceptos clave de la industria no son aprendidos durante la carrera, sino ya son aprendidos en la práctica, y por eso también es importante todas las certificaciones especializadas que hay en la industria, ¿no? En donde homologan el lenguaje que un profesional de la industria de reuniones habla con sus pares. Y ha habido algunos esfuerzos desafortunadamente desarticulados de algunos privados en capacitar a la gente y darles mayores herramientas para la profesionalización, no siempre ligados con el sector público. Entonces, bueno, hasta aquí es la parte, digamos, cualitativa del estudio. Lo que vamos a ver a partir de ahora es la parte cuantitativa, los resultados de todas las encuestas que amablemente nos respondieron a nivel nacional. Muy posiblemente alguno de los que está aquí presente nos hizo favor de responder la encuesta, ¿no? Fue una encuesta en línea, por cierto. Entonces, bueno, en la parte de abajo vamos a ver los resultados de la medición del 2010. En la parte de arriba los resultados recolectados del 2014 de manera completa. Les anticipo que los voy a inundar con números en los próximos minutos y láminas, ¿no? En el 2014 hubo 266,000 reuniones en el país, obviamente cumpliendo con esta definición que yo les daba en un principio, y 29.3 millones de asistentes a estas reuniones. Estos son asistentes, no necesariamente son turistas. Un poquito más adelante vamos a ver la segmentación, ¿no? 69% de las reuniones fueron corporativas, 13% fueron congresos, 2% fueron ferias, pero por ejemplo ven la cantidad de participantes promedio que hubo. El 29% de los participantes fueron en ferias, pero solamente el 2% de las reuniones fueron ferias. Incentivos es bastante parejo, 3 y 2%, y otro tipo de reuniones como capacitaciones, coloquios, etcétera, con un 13%. ¿Dónde son las reuniones? El 79% prácticamente son en hoteles. Este nombre técnico que le puso la OMT de recintos de reuniones con alojamiento, en buen español se llaman hoteles. Un 15% en centros de convenciones como este en el que estamos, y un 6% en otro tipo de recintos como pudieran ser restaurantes, universidades, auditorios, etcétera. La participación de los centros de convenciones en el total aumentó del 2010 al 2014, que se hizo esta segunda
mención. Y si bien el contar con un centro de convenciones es algo importante, también por la comodidad de las reuniones es importante que los hoteles tengan este chip y que tengan la infraestructura para poder recibir reuniones. Ahora sí, ¿quiénes son los participantes? Les decía, de estos 29 millones de participantes, de los cuales 44% fueron gente local, y es aquí donde empezamos a distinguir el tema de turismo y de reuniones. Entonces, si bien algunos de los regionales fueron turistas, decidieron pernoctar en el destino, pero solamente algunos de los regionales, los nacionales, los de Estados Unidos y los de Canadá y del resto del mundo, esos son los turistas, que son más o menos la mitad del total. El resto son gente local, gente que decidió ir a una reunión para capacitarse, para aprender del tema, para involucrarse con su tema. La llegada de turistas internacionales aumentó bastante, pasó del 3.6 al 7.3 en estos años. Los asistentes internacionales a exposiciones pasaron de 80,000 a 380,000, y la llegada de turistas internacionales corresponde al 7.2 del turismo internacional en total. Habitaciones noche generadas, aquí obviamente estamos hablando solamente de aquellos turistas que se hospedaron, aquellos turistas pues de las reuniones. 29.5 millones de asistentes, de los cuales 11,5 fueron turistas nacionales, 2.1 fueron turistas internacionales, dando un total más o menos de 13 millones poco más de 13 millones de turistas. Ahora, este es un dato muy importante. Del total de habitaciones noche que generó la industria de reuniones, corresponde al 23.3 del total de habitaciones noche generadas a nivel nacional por el turismo, ¿no? La estadía promedio, este era uno de los argumentos del discurso, ¿no?, que se decía, pero que la verdad es que nunca se había podido comprobar hasta que no pudimos tener este tipo de estudios. La estadía promedio del turista de reuniones es superior a la del turista de placer. En términos generales, 2.2 noches contra 2.1 del turista regular. Del turista nacional la diferencia es bastante mayor, 2.1 contra 1.7, y en el caso de los turistas internacionales, dada la gran participación de mercado que tiene el turista de placer y el turista de playa hacia México, es en el único tema en donde el turista de placer tiene una mayor estadía que el turista de reuniones. Pero también 2.6 noches por turista tampoco es nada mal. En cuanto al gasto directo de la industria de reuniones, lo que propone la metodología de la OMT es dividir el valor total de la industria en 3 conceptos. Uno es lo que gastan los turistas en asistir a la reunión. 2, lo que gastan los que organizan la reunión para producir la reunión, digamos. Y tercero, otros gastos directos, ¿no? Este último, el otros gastos directos, ¿qué metemos ahí? Por ejemplo, el presupuesto. En la pelota chiquita, lo que vale la industria de reuniones con estos 3 componentes que les platicaba. La parte de la intersección es la parte turística de las reuniones, que corresponde a 50% más o menos, 49.8 para ser exactos, y toda la parte que se encuentra fuera de la intersección son cuestiones no turísticas que se gastan. Entonces, nuevamente esta disyuntiva de si es turismo de reuniones o si es la industria de reuniones, de alguna manera aquí se entiende que por ser la mitad de lo que se gasta el dinero cuestiones turísticas, se le llama erróneamente turismo de reuniones, pero hay otro 50% de derrama que son otros temas, ¿no? Y bueno, esta es la parte no turística. Esta es una simple desagregación de los 25,000 millones de dólares que vale la industria, cuántos son y en qué conceptos la parte turística y qué conceptos son no turísticos. Aquí comparando contra lo que vale la industria, en la primera columna vemos el valor de la industria de reuniones, en la segunda columna vemos el valor de la cuenta satélite de turismo, lo que dice para cada una de estas ramas, y en la tercera
vemos el comparativo, ¿no? Entonces, la manera de leer esto es que, por ejemplo, el 18% del gasto en reuniones, en alojamiento, corresponde a las reuniones, ¿no? Veíamos unas láminas atrás que el 23% de las habitaciones noche son por reuniones, ¿no? Y en términos generales, la industria de reuniones corresponde o equivale al 18%, 17.5% para ser exactos, el valor del turismo, ¿no? La producción, estos 25 mil millones de dólares, la contribución al PIB, aquí lo que se hace es de que se quita el consumo intermedio que hay para simplemente agregar 18 mil millones de dólares, los ingresos por trabajo y la generación de 890 mil empleos a nivel nacional por el tema de reuniones, lo cual es un número nada despreciable. Comparando otra vez aportaciones al PIB, quitando los consumos intermedios, vemos que la industria de reuniones aporta el 1.5% del PIB nacional, el turismo equivale al 8.3%, justo el INEGI acaba de publicar este dato recientemente y ahora en el con datos del 2016 corresponde a 8.7%. ¿Quiénes son los organismos patrocinadores? Como veíamos, casi la mitad son organizaciones corporativas, ya sean nacionales o internacionales, un 21% son organismos gubernamentales nacionales y el resto repartido en las diferentes categorías. ¿Cuáles son el tipo de hospedaje en el que se quedan los participantes? Más del 50% en hoteles de 4 y 5 estrellas. Hasta abajo aparece Airbnb o similares. Estamos prácticamente seguros que este número va a ir incrementándose en los próximos años, ¿no? Efectos intangibles de las reuniones, que también lo comentaba Eduardo. Las reuniones detonan la infraestructura de alguna manera y en una mayor proporción que el turismo se derrama en la comunidad local. La reputación del destino también aumenta, lo que se comentaba al principio, ¿no? De que vienes a una reunión y después quieres regresar o te quieres quedar más tiempo para poderlo conocer, ¿no? Estimula a los inversionistas no solamente en materias de hospitalidad, sino que les abres la puerta de muchas otras cosas que están sucediendo en el destino. Se generan nuevas ideas, se derraman nuevos conocimientos, se implementan nuevas estrategias con la comunidad receptora y también se mejoran las capacidades de la comunidad. El que venga algún doctor reconocido, por lo general se invita a los estudiantes de medicina a que se capaciten y tengan acceso a este conocimiento que si no vendría a la reunión no tendrían cómo tener acceso, ¿no? Hay un tema importante en México, el tema de responsabilidad social no ha premiado tanto como en otras partes del mundo. Esperamos que esta situación cambie. Y el tema del poco involucramiento de la academia, ¿no? Que sin duda es un tema que se pudiera mejorar. Ahora, todo esto que yo les acabo de platicar, digamos, es una fotografía en el tiempo, algo que es un estudio que se hizo en el 2011 y que se actualizó en el 2015 y que desafortunadamente no sabemos qué ha pasado en la industria con esta precisión de datos en los últimos años. Las empresas que estamos presentando aquí, desde hace un par de años iniciamos con este proyecto que se llama el PEIR, el Portal Estratégico de Información de la Industria de Reuniones en México, que lo que pretendemos es hacer una medición permanente de qué es lo que está pasando en la industria. Nosotros lo único que hacemos es, hacemos un cuestionario cada 2 meses, recabamos información, la procesamos y se la devolvemos a los propios actores para que tomen sus decisiones y vayan sabiendo cómo va el pulso de la industria. ¿Cuál es el objetivo del PEIR? Es la creación de un sistema de información estratégica de la industria de reuniones que nos permita medir el desempeño y evolución de la industria en el país, generar y retribuir conocimiento a los propios actores para que se mejoren los procesos de toma de decisiones, de planeación, mejoren la competitividad, se detecten tendencias de mercado y se anticipen y se identifiquen fortalezas y debilidades en los destinos
que tienen vocación. ¿Cómo funciona? Tenemos una base de datos de aproximadamente 4,000 integrantes de la cadena de valor de la industria, los mismos que nos respondieron el cuestionario del estudio que les acabo de presentar. Cada bimestre les preguntamos cómo les fue respecto al mismo bimestre del año pasado, al bimestre inmediato anterior, y cuáles son sus expectativas respecto al próximo bimestre. Obviamente no se les pregunta ni número de ventas ni nada, son simplemente expectativas, así como aspectos coyunturales de la industria que pudieran explicar o justificar estos incrementos o decrementos. Les preguntamos sobre cuestiones sobre tipo de cambio, sobre el efecto de Trump en la llegada de reuniones a México, cómo están los presupuestos, cómo son los tiempos de prospección, de planeación, necesidades de capacitación, etc. Y estos son un poco los resultados que hemos obtenido hasta el momento. En la raya azul ustedes ven los resultados respecto al bimestre anterior. La raya roja son las expectativas que se tienen respecto al siguiente bimestre, y el año anterior es cómo se comparan respecto al mismo periodo del año pasado. Algo importante es de que hasta el segundo bimestre de este año, en todos los casos, los resultados excedían a las expectativas. Es decir, pensábamos que el próximo bimestre iba a ser bueno, terminaba siendo mejor que bueno. Sin embargo, en el tercer y cuarto bimestre de este año ha sido un poco peor de lo que se esperaba. La manera en la que nosotros traducimos esto es de que justamente este año no está siendo positivo en términos generales. La evaluación de todos los actores de la industria está siendo bueno, pero está siendo un año difícil, ¿no? Por todas las cuestiones que ya conocemos, la llegada de Trump a Estados Unidos, de evaluación del tipo de cambio, temas de percepción de inseguridad, etc. Lo que nos ofrece esta gráfica es de que nos permite un poco generar la estacionalidad de las reuniones a lo largo del año, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, se convierte en una cuestión un poco cíclica. El quinto bimestre de cada año es bueno, en el verano, en julio y agosto, por lo general la actividad baja, etc. Crecimiento de la industria respecto al mismo bimestre del año pasado. El año pasado, el 2016, al compararlo contra el 2015, las tasas de crecimiento eran bastante mayores. En este año sigue siendo positivo, en todos los periodos nos han reportado que les está yendo mejor que el año pasado. Quitando un poco la inflación, pues vamos todavía un poco por arriba, pero es un año complicado, ¿no? Y por último, estos comparativos en donde vamos viendo qué es lo que dice cada uno de los actores. Por ejemplo, contra el mismo periodo del año pasado, a los que mejor les está yendo es a otros actores, prestadores de la cadena de valor, traductores, floristas, edecanes, consultores, etcétera. OCBs y funcionarios por lo general son optimistas. Al no tener el pulso directamente del mercado, les es muy fácil opinar. En todos los casos los DMCs les está yendo bastante mal, o reportan que les está yendo bastante mal. Los meeting planners, por ejemplo, en algunos casos les va bien, en otros casos los hoteles les está yendo muy bien, etcétera. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Les agradezco mucho.